Jesús Jiménez Martín. Es trabajador social, como no podía ser de otro modo. Es experto en modelo sistémico relacional, en tratamiento social, tanto contextos preventivos como terapéuticos. Es experto en intervenciones sistémicas y terapeuta familiar acreditado por la Federación Estatal de Asociaciones de Trabajo de Terapeutas Familiares. Es director de la empresa Trabajo Social Libre ya hace mucho tiempo, que es uno de los pioneros en ejercicio libre de la profesión en nuestro país, donde realiza no solo trabajo social clínico, sino también terapia familiar y es un referente en peritaje, especialmente en peritaje en general, pero en accidentes de tráfico en particular. Entre otros servicios que realiza, actualmente dentro del ámbito terapéutico coordina el programa de terapia familiar de la Mancomunidad de Servicios Sociales de La Encina en Madrid. Y en el plano de la organización profesional es importante mencionar que forma parte de la Comisión de Trabajo Social Clínico del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid desde sus inicios. De hecho, es uno de los promotores de ese grupo de trabajo inicial que luego se convirtió en comisión recientemente. Es miembro del Instituto Español de Trabajo Social Clínico, esta institución que dirijo desde los inicios de nuestra institución, bueno, y ya venimos trabajando conjuntamente en labores de docencia antes de que el instituto naciera. Y es tutor del máster universitario en Trabajo Social Clínico, ya viene siendo tutor del especialista universitario en Trabajo Social Clínico en estas 2 ediciones que se han celebrado, y continuará haciéndolo en este futuro máster universitario en Trabajo Social Clínico que comienza en octubre de este año, que como saben es el primer máster en la historia de España. Tanto Jesús como la doctora Rosa Varela, que no podrá acompañarnos esta tarde, y Rosa Barría mañana y Rodrigo Morales de Chile, ellos son los 4 tutores que realizan la función ya no solo de tutor, sino de coach, mentor y en ocasiones de terapeuta de todo el equipo de estudiantes del máster en Trabajo Social Clínico, porque lo que diferencia radicalmente a este máster de otro es el acompañamiento continuo y la supervisión clínica que ofrecen estos 4 profesionales del trabajo social clínico, que no solo saben de lo que hacen, además tienen, al ser profesionales que están a pie de calle, en contacto con la realidad, no son académicos únicamente, pues no solo van a enseñar lo que saben, sino también, más importante, lo que saben hacer. Y ese es el rasgo distintivo. Así que sin más dilación les doy paso y la bienvenida a Jesús Jiménez. Me despido, aprovecho, me despido, les dejo en muy buena compañía, les mando un fuerte abrazo desde Tenerife y les veré mañana en la tarde en la presentación de la siguiente jornada. Un abrazo. Jesús, bienvenido. Jonathan, un abrazo, cuídate. Buenas tardes a todos, perdonad un poquito el retraso que hemos iniciado con retraso, problemas técnicos, que no me funcionaba bien la cámara. Voy a ver si Jonathan me hace hospedador y puedo compartir con vosotros la pantalla. Veo que mucho de Latinoamérica, mucho de España, no sé si hay algún otro continente o algún otro país. Compartir pantalla. Vale, creo que ahora podéis ver bien la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirmáis por chat? ¿O podéis activar la cámara, el vídeo, quien quiera, no hay ningún problema? O sea, el audio, no hay problema, ¿eh? Me podéis cortar, no hay ningún problema. ¿Vale? Fenomenal. Perfecto. Bueno, pues comencemos. Vamos a dar un poquito bueno, esto del trabajo social clínico, ¿no? Y a mí me gusta bueno, ver un poquito lo que vamos a ver. Quizá la presentación es un poco extensa, pero bueno, viene ordenada por trabajo social clínico,
un poco la historia de terapia familiar, definición de familia, evaluación y diagnóstico, objetivos, método. Veremos un poquito de técnicas y luego la parte importante, ¿no?, de la teoría a la práctica y cómo realmente ejecutamos todo esto, ¿no? Bien, a mí me gusta, aunque ya hicisteis un pequeño repaso con Jonathan la semana pasada, quizá esta es la definición de trabajo social clínico que a mí más me impacta, ¿no? Y me impacta porque estamos hablando de que ya se hablaba de trabajo social clínico en 1917 en el libro estrella de nuestra profesión, Social Diagnosis de Mary Richmond, ¿vale? Y decía que parte importante de la práctica profesional de los trabajadores sociales consistía en trabajar con las personas para el alivio de ese malestar psicosocial. Ya se hablaba de lo psicosocial y que los trabajadores sociales podían trabajar lo psicosocial en 1917, ¿vale? Cosa que ahora nos replanteamos, cosa que ahora estamos reivindicando. En 1917 ya se hablaba de trabajar desde la visión psicosocial, ¿no? No para trabajar desde la perspectiva de la patología, sino de la dificultad del proceso vital de las personas. Es decir, no nos podemos olvidar que las personas, me voy a adelantar a unas diapositivas que hay más adelante, pero la persona vive en una situación y en ese contexto entre persona y situación es la clave de lo que, de donde el trabajador social tiene que incidir. 1917, Mary Richmond, ¿vale? Que muchas veces se habla de si el trabajo social clínico es una cosa moderna, una cosa que ha salido ahora. No, estamos volviendo a los orígenes, estamos volviendo a la esencia del trabajo social, a la intervención del trabajo social y no ser meros administradores de recursos o meros administrativos. ¿Vale? Vamos a pasar rapidito por aquí porque seguro que lo revisasteis ya con Jonathan, pero bueno, en Orcen también en 1982 ya se habla de trabajo social clínico, no se centra en la patología y abarca las funciones de desarrollo, prevención y terapia, ¿vale? Es decir, ya se mete la palabra terapia en trabajo social. Ituarte 2017, seguramente una de las definiciones más recientes, nos dice que bueno, el trabajo social clínico es una práctica especializada en trabajo social, un proceso relacional y psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente a afrontar sus conflictos psicosociales, ¿vale? Importante, volvemos a lo psicosocial y a dar al trabajador social una visión psicosocial completa, porque el ser humano es biopsicosocial y el trabajador social tiene que trabajar en eso, tiene que incidir en eso. Si solo trabajamos lo psicológico y no se trabaja lo social, no va a haber una rehabilitación, no va a haber una recuperación, no vamos a salir del problema con éxito. Al igual que si solo me centro en lo social. Ahora, si me centro en ambas, funcionaremos. Bien, regalado 2019, el gran Jonathan, trabajo social clínico es una práctica especializada, cualificada y terapéutica del trabajo social que provee servicios directos de evaluación, prevención e intervención a individuos, grupos y comunidades con el objeto de aumentar el bienestar psicosocial y reducir las situaciones perturbadoras del mismo. ¿Vale? Aquí ya metemos evaluación, ¿vale? Una cosa importante que ya tenemos unas diapositivas hablando de evaluación y de diagnóstico. ¿Por qué importante? Porque si no hay un buen diagnóstico y una buena evaluación, ¿vale? Es muy difícil tener un buen plan de trabajo y eso lo tenemos que tener claro. Bueno, la Asociación Americana de Trabajo Social define el trabajo social clínico como es un área de práctica especializada del trabajo social que se centra en la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades mentales, emocionales y otros trastornos del comportamiento. La terapia individual, grupal y familiar son modalidades de tratamiento comunes. ¿Vale? ¿Y qué características tiene la práctica del trabajo social? La preocupación del contexto social, ¿vale? Lo vamos a ver claro en esta imagen, ¿vale? Cogemos a una persona con sus fibias, sus fobias, sus retos, su salud, sus sueños,
¿vale? Y la metemos en una situación, pues ambiente, un contexto político, relacional, cultural, etcétera. En ese nexo de unión es donde tiene que trabajar el trabajador social clínico, ¿vale? Eso es fundamental. No podemos ni trabajar solo en el contexto ni trabajar solo en la persona. Tenemos que trabajar en ese nexo de unión en el que la persona se pone en situación, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Me podéis, de verdad, me podéis cortar. No quiero que yo esté aquí hablando 1 hora y media. No, no. Vamos a hacerlo lo más interactivo posible. ¿Todo bien? Sigamos. Bien, hablamos un poquito de los inicios del trabajo social, o bueno, dónde se llega a hacer el trabajo social con familias y dónde induce la terapia familiar, ¿no? Porque hay un boom de terapia familiar en España, donde entra a través de la corriente sistémica, sobre todo en los años de los 80, es donde crea un fuerte, la corriente toma más fuerza, aunque bueno, hay otras corrientes y demás, y aunque ya se ha inicio en España en los 60, en los 80 es cuando realmente la terapia familiar y el trabajo con familias cobra su boom y su esplendor, ¿vale? ¿Por qué los 80? Bueno, pues en el año 81 es cuando en España se realiza el nacimiento de la terapia familiar. ¿Por qué? Porque se reúne, y se dice esa fecha porque es cuando se reúnen en Zaragoza un grupo de profesionales interesados en el tema, creando el primer congreso de terapia familiar, ¿vale? En 1981 se celebra el primer encuentro de terapeutas familiares del Estado español en la universidad, ¿vale? En el 84 las asociaciones de terapia familiar en las distintas autonomías del territorio español, y la primera que se crea es la Vasco-Navarra, ¿vale? Y también en 1984 nace este primer documento, que es este librito que tenéis aquí, que habla del Manual de Orientación y Terapia Familiar. Una de las características es que la gran mayoría de profesionales de ese momento que trabajan con la terapia familiar son trabajadores sociales, ¿vale? Son trabajadores sociales que, bueno, han salido de la facultad, han salido y necesitan formarse, necesitan tomar herramientas para poder trabajar con grupos y en este caso con familias. Y la gran mayoría acaban formándose en sistémico, que además da la casualidad de que también es el auge en lo sistémico, es cuando empieza a coger fuerza en España, y muchos trabajadores sociales, igual que lo hice yo muchos años más tarde, se forman en sistémico para trabajar con familias, ¿vale? No digo que sea el único modelo, ni mucho menos, hay muchos más modelos, pero bueno, es uno de los más usados para trabajar con familias. Bien, vamos a definir ese grupo o lo que nos vamos a encontrar delante cuando vayamos a trabajar desde el trabajo social clínico con la familia, ¿no? Y vamos a definirla como, ¿vale? Aquí la define, la familia viene considerada como un sistema dinámico, viviente, sometido a un proceso de establecimiento de reglas y de búsqueda de acuerdo sobre ellas, ¿vale? La familia ha de ser contemplada como una red de comunicaciones entrelazadas en las que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema al tiempo que todos a su vez se ven afectados por el propio sistema, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la familia es un sistema de relaciones, un sistema de sentimientos, un sistema al final, una telaraña de todo tipo de relaciones, buenas, malas, y que todas influyen, y no solo entre los que están interactuando, sino que influyen también en los demás. Hay que tener en cuenta que una relación no solo es bidireccional, la relación que yo tenga con mi pareja afecta directa o indirectamente, digo directamente, sobre todo también a la relación que yo tengo con mis hijos o la relación que yo tengo con mis padres, ¿vale? Eso es así. Vale. La familia viene determinado por un sistema, y la teoría de sistemas, que hoy no me voy a meter a introducir la teoría general de sistemas y demás, pero un sistema puede ser definido como un complejo de elementos en interacción
Al fin y al cabo, la familia no deja de ser un sistema y no deja de ser un grupo de elementos en continua interacción, ¿vale? Y digo continua porque ya veremos más adelante que no existe la no comunicación, que incluso cuando no queremos comunicar, estamos comunicando algo, ¿no? Véase, por ejemplo, cuando hoy hemos tardado un poquito más al empezar y no, ni Jonathan ni yo habíamos todavía empezado a hablar, pero ya había gente de, oye, ¿cuándo empieza esto? ¿Cómo funciona? Inconscientemente, el no haber empezado a tiempo ya estaba dando un mensaje, bueno o malo, pero ya estábamos dando un mensaje, ¿no? Pearson y Bales en 1955 habla que el conjunto constituido por una o más unidades ligadas entre sí, de modo que el cambio en el estado de una unidad estará seguido de un cambio en el estado de otras unidades del sistema. Tal cambio irá seguido de un nuevo cambio y así sucesivamente hasta modificar el sistema. ¿Vale? Cualquier cambio, mira, vamos a ir a un ejemplo práctico y que lo vamos a entender todos, ¿vale? Pero esta semana ha habido un cambio, bueno, mi padre está ingresado en el hospital y por lo tanto el sistema familiar se ha visto afectado. Entonces, el que mi padre no pudiera hacer ciertas funciones que él siempre hacía y tener que además adaptar el sistema para poder estar con él en el hospital ha hecho que todo el sistema modifique, ¿vale? Cualquier cambio en una de las personas que crean ese sistema, directamente o indirectamente va a modificar a las demás personas o a las demás unidades que crean ese sistema. No hablemos en el mundo laboral. Cuando hay una bronca en el mundo laboral, cambiamos el sistema, cambiamos nuestra forma de interactuar. En el mundo familiar exactamente lo mismo o en el mundo social con los amigos, ¿vale? En el momento que hay un cambio, directa o indirectamente, cambian el sistema. Bien, sistema abierto es aquel que deja ser permeable, es decir, que mantiene intercambios con su entorno, ¿vale? Y esto hay que tener, cuando hablo de sistemas tenemos que aplicarlo a la familia, ¿no? Hay familias que son muy permeables y cogen cosas buenas y también cosas malas del sistema educativo, del sistema laboral, del sistema social y lo introducen a su familia, ¿vale? Y pueden alcanzar un estado final, quizá el estado final por el que vienen a trabajar a nuestra consulta de trabajo social clínico, independientemente de cuál era el estado inicial, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay sistemas que no son abiertos, hay sistemas cerrados que no cogen, no son nada permeables de los otros sistemas que lo rodean y entonces el estado final siempre va a depender del estado inicial porque no va a entrar información ni va a entrar un nuevo modelo de trabajo. ¿Vale? Entonces, el modelo final depende del estado inicial y además está regulado por el segundo principio de la termodinámica. ¿Vale? No me voy a meter a profundizar en termodinámica porque bueno, se nos iría un poquito el tiempo, pero creo que son palabras que os tienen que ir sonando para ir investigando para todos aquellos que quieran profundizar o que quieran seguir trabajando e investigando en trabajo social clínico. ¿Vale? Bien, la terapia familiar sistémica es un proceso por el cual el terapeuta induce con los recursos familiares un cambio para mejorar el funcionamiento y las interacciones del sistema. Bien, aquí ya nos encontramos el primer hándicap. ¿Qué ocurre si yo tengo una familia con un sistema cerrado, con un sistema que no es permeable? Aunque acudan a terapia, va a haber una gran resistencia para introducir todo lo que dice ese terapeuta o para introducir los cambios que ese terapeuta crea dentro de la forma de relacionarse. ¿Vale? Cuando viene una familia que es una familia abierta, obviamente el cambio va a ser mucho más efectivo y la familia va a dejarse ayudar o permear de aquellas ideas que el terapeuta le convenzan y quieran introducir a su nueva relación, ¿vale? Familiar. Ok, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando tengamos una familia delante, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta estos 6 ítems, ¿vale? Están mirados desde una terapia familiar sistémica, pero es cierto que creo que debemos de tenerlos en cuenta, trabajemos desde el modelo que trabajemos. Tenemos que tener en cuenta la estructura de la familia, sus modelos transaccionales preferidos y los modelos disponibles como alternativas a los preferidos. Es decir, cómo se relacionan, cómo no se relacionan, qué legados tienen, etcétera, qué flexibilidad hay, ¿vale? Qué capacidad para elaborar nuevos modelos, ¿vale?
la resonancia del sistema familiar y su sensibilidad en relación con las acciones individuales de cada miembro, es decir, lo que resuena dentro de la familia y la relación que hay individualmente entre esos miembros, ¿no? Contexto ambiental de la familia, ¿vale? Las fuentes de apoyo es fundamental, así como las fuentes de tensión, el estadio de desarrollo y la puesta en práctica de lo peculiar de tal estadio por sujeto por sujeto, es decir, en qué punto dentro de la familia, ya veremos si veremos un poquito la evolución de la familia, vemos en qué punto está cada uno de ellos, en qué estadio están y saber perfectamente, bueno, pues qué podemos exigir a cada uno en cada momento. Eso es una labor de investigación del terapeuta, ¿vale? Para no dinamitar el proceso terapéutico o el trabajo social clínico. Los modos a través de los cuales los síntomas del paciente designado se usan dentro del sistema para mantener los modelos transaccionales. Efectivamente, esto es cómo usan al paciente identificado, porque cuando alguien acuda a vuestra consulta de trabajo social clínico, acuda a vuestro despacho, siempre va a haber un paciente identificado, siempre va a haber una persona marcada, ¿no? Pues vengo con el niño porque tal, vengo con mi pareja porque es que cual, y siempre hay un chivo expiatorio de la familia que la familia además usa inconscientemente, claro está, para mantener el sistema familiar. Y es muy fácil, si el niño da problemas, es una manera de que los padres estén unidos y no miren otros problemas, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos que ver cómo se está usando el chivo expiatorio dentro de la familia y no caer en la entropía, no caer como profesionales dentro del, bueno, pues su modelo. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser unos observadores participantes, ¿vale? Y saber poner objetivamente límites para poder abstraernos, ver lo que hay en la familia, entrar, trabajar esas modificaciones, esos cambios que queremos hacer y volver a salir, a abstraernos de la familia para que ellos sigan funcionando. Esa es nuestra misión, ¿no? Como el cirujano que abre, coloca ese hueso, ese tendón y vuelve a cerrar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como trabajadores sociales, como terapeutas. Muy bien, pero la familia es mucho más que la suma de sus interacciones, pues está formada por partes que a su vez son un todo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que además cada persona que forma esa familia ya de por sí es un todo, ¿vale? Y que además ese todo está en proceso continuo de cambio, ¿vale? Entonces tenemos que saber diseccionar, uno, dónde está cada individuo, dos, dónde está cada olón dentro de la familia, el olón pareja, el olón hermanos, el olón abuelos, el que sea, y luego ver dónde está todo el ciclo familiar. Y eso es fundamental y tenemos que saber en qué posición está cada uno en cada momento para poder hacer el mejor diagnóstico, el mejor análisis y la mejor intervención. Bien, la familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio, y de él dependerá el terapeuta de familia en la obtención de las metas terapéuticas, ¿vale? La familia es un grupo natural que en el curso del tiempo ha elaborado pautas de interacción, ¿vale? Que son las que constituyen la estructura familiar, pero eso no quiere decir que esas pautas estén bien hechas, o sí, porque no somos quien tenemos que juzgar. Si a ellos les ha funcionado, adelante. Nosotros estamos ahí porque ahora mismo hay una pauta que les está impidiendo avanzar. Vamos a ver qué pasa con esa pauta, vamos a ver qué pasa con ese límite, con esa rigidez y elaborar eso para poder seguir avanzando, crear nuevas pautas, ¿no? Muchas veces lo que pasa es que simplemente la familia va evolucionando de estadio, pues de hijos pequeños a hijos adolescentes, de hijos adolescentes a hijos adultos, del rol de padres se han ido los hijos y tenemos que volver al rol de pareja. Realmente ahí es cuando más crisis familiares hay, más crisis de pareja existen y es donde el trabajador social muchas veces tiene que trabajar con ellos, elaborar, ver qué pautas han funcionado pero ya no funcionan, qué pautas nuevas tenemos que crear, qué pautas hay que mantener, etcétera, ¿no? Ahí nosotros tenemos que hacer, como digo yo, de guías y de acompañantes. Los miembros de la familia nos suelen vivenciar a sí mismos como parte de una estructura familiar, efectivamente. Las personas nos vemos como seres independientes y así lo son.
pero todo ser humano se considera una unidad, un todo en interacción con otras unidades. Sabe que influye sobre la conducta de otros individuos y que esto influye sobre la suya. Aunque inconscientemente somos un todo y somos un todo inmersos en una parte de la familia. ¿Vale? Bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos, compañeros? ¿Todo bien? Continuamos, pues. Bien, la evolución de la familia, ¿no? Las diferentes partes que tiene la familia, vamos a dividirlas en olones. No tiene por todo este repaso de familia, no se tiene que dar en todas. Vamos a decirlo así, la familia norma que estaba funcionando en España hasta hace relativamente poco, pero sí es cierto, alguien ha escrito por el chat, todo bien, voy un poco rápido, perdonadme, que a veces me emociono y me embalo. Bien, vamos a revisar un poquito la evolución de la familia. No obstante, aunque vaya un poco rápido, este PowerPoint luego yo se lo voy a pasar a Jonathan para que os lo haga llegar a todos, para que lo tengáis y al final del todo podremos debatir dudas, preguntas, cuestiones y además dejo mi teléfono, mi mail para que cualquier cosa que podáis necesitar me tengáis a mano, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso de la evolución de la familia. La familia norma, aunque sí es cierto que, bueno, que ya no es el tipo de familia norma porque gracias a Dios ya no hay una familia norma, ¿vale? Ok. El olón conyugal, momento en que dos adultos se unen con el proyecto de formar una familia. Los nuevos compañeros individualmente traen un conjunto de valores y de expectativas un conjunto de valores y de expectativas, tanto explícitos como inconscientes. Para que la vida en común sea posible, es preciso que estos dos conjuntos de valores se concilien con el paso del tiempo. Cada cónyuge debe resignar una parte de sus ideas y preferencias. Esto es, perder individualidad para ganar en pertenencia. Bien, ¿qué viene a decir todo este texto, ¿no? A mí me gusta resumirlo como la crisis de la nevera. Es una tontería, ¿no? Que yo pongo el ejemplo en el gabinete, pero muchas veces al final tú vienes de tu familia con tus legados, con tus normas, con tu estructura familiar que das por buena y válida por norma general y no solo por buena y válida, sino que encima la damos por universal, ¿no? Y digo la tontería de que en cada casa la nevera se coloca de una manera diferente. Y tú crees que la manera en la que se coloca en tu casa es la manera en la que se coloca en todas las casas del mundo. Pues no, resulta que te encuentras a tu pareja, hombre, mujer, y ellos colocan la nevera de otra manera. ¿Por qué? Porque tienen sus legados, tienen sus culturas, tienen sus acuerdos, tienen su forma de relacionarse y ahí está en el que no podemos tener dos neveras. Tenemos que llegar a acuerdos para colocar nuestra nevera de una forma en que los dos estemos a gusto, a base de conciliar y a base de, resignar, no me gusta esa palabra, una parte de las ideas y de las preferencias. Esto es una tontería, lo de la nevera, pero viene siendo de la forma de relacionarnos con nuestras familias de origen, la forma de relacionarnos con nuestros futuros hijos, la forma de relacionarnos con los amigos, porque resulta que en mi familia se ha venido haciendo así, o yo he venido haciéndolo así, tú has venido haciéndolo así, y ahora tenemos que llegar a acuerdos para crear una identidad de la nueva familia, ¿vale? Y por eso, o de la nueva pareja. Y por eso siempre digo que el primer hijo en común que existe cuando se unen dos personas es esa pareja. Y le tenemos que alimentar, le tenemos que hacer crecer para que ninguno de los dos salga corriendo, ninguno de los dos se canse, se extenúe a cambio de que, bueno, de ceder. Esa es la primera misión como trabajador social clínico que trabaja con familia, la pareja, ¿vale? Y seguir alimentando y seguir dando de crecer, sea el estado en el que esté la familia, ¿vale? Porque es un pilar fundamental.
Bien, eso es importante. Donde se crea la primera crisis, recordar, venimos con cultura, venimos con estructuras, venimos con normas, con límites, cada uno de su familia, y necesitamos crear una identidad de familia, ¿vale? Y llegar a acuerdos, etcétera. La primera crisis, crisis de la nevera, como digo yo, ¿vale? Bien, el olón parental, ¿vale? La siguiente fase de evolución es, bueno, cuando esa pareja ¿vale? quiere tener hijos, hijas, ¿vale? Sea bien por adoptar, sea bien forma natural, sea acogimiento, sea el formato que sea. La cuestión es que el rol de la pareja se convierte en un rol de madres, padres, etc. ¿Vale? Las interacciones dentro del olón parental incluyen la crianza de las hijas y las funciones de sociabilización. Aquí el niño aprende lo que puede esperar de las personas que poseen más recursos y más fuerza. Esto es fundamental, ¿vale? Nosotros enseñamos a nuestros hijos a relacionarnos de una manera determinada y cuando estos hijos crecen y empiezan a ir al cole, crecen y empiezan a tener sus primeros amigos, se van a relacionar y se van tal y como han aprendido con nosotros. El olón parental puede estar compuesto muy diversamente, el sistema parental tiene que modificarse a medida que el niño crece y sus necesidades cambian. Eso es fundamental, ¿vale? Ese es uno de los grandes problemas, que muchas veces cuando llegamos a un olón determinado, por rigidez, por rutina, etcétera, llegamos al olón de padres, vamos a imaginar, y ese olón de padres funciona. Llevamos el primer año de vida del niño, 2 primeros años de vida, incluso los 3, funciona creando una rutina, pero ese niño crece y demandan otras cosas y los padres no salen de esa rutina. Al final estalla el sistema, ¿no? Tenemos que ser muy flexibles y ese olón parental tiene que ser muy, muy flexible y además cambiante. ¿Por qué cambiante? Porque mi rol como padre con un hijo cambia con respecto a otro hijo, porque yo soy una persona o cumplo un rol, tengo una relación con mi hija que es diferente, por mucho que quiero que sea lo más parecida, lo más exactamente igual a la que tengo con mi hijo, no, porque mi hijo es una persona diferente a mi hija y mi relación con mi hijo es diferente a la que tengo con mi hija y aunque quiera hacer igualitaria, es imposible. Ahí es donde tiene que estar esa flexibilidad y lo que me funciona con mi hija no me funciona con mi hijo. Pues eso hay que tenerlo claro porque las familias al final, en una rigidez de por hacerlo todo igual, de por hacer, fallan y chocan. ¿Vale? Hay que hacerles ver las necesidades que tiene cada uno en cada momento. ¿Vale? Tanto el padre como el hijo, tanto la madre como la hija, me da igual. No son las mismas. ¿Vale? Y muchas veces intentamos criar igual o las familias intentan hacer el A, B y C porque es lo que me ha funcionado con el primero y es lo que me ha funcionado con el segundo, pero con el tercero no me funciona ya. Con el primero a lo mejor te funcionó, con el segundo a medias, porque son personas diferentes, son relaciones diferentes. ¿Vale? Y es más, incluso el olón parental es diferente, no es lo mismo cuando es primerizo, cuando son padres primerizos, que cuando ya es el segundo, cuando ya es el tercero, ¿no? Eso es flexibilidad y tenemos que hacer entender a esos padres que no es malo, ¿vale? Porque muchas veces creen que es malo porque al no ser igualitario, bueno, pues están dando ciertas ventajas o ellos lo ven como dar ciertas ventajas o ciertos beneficios a ciertos hijos, ¿vale? Bueno, si la familia sigue evolucionando, habrá un olón de hermanos, ¿vale? No se tienen por qué dar todos los estadios. Vamos a hacer un repaso general, ¿vale? Ni todos los estadios tienen que ser exactamente como los estamos viendo aquí. ¿Vale? Los hermanos constituyen para un niño el primer grupo de iguales en el que participa. ¿Vale? Dentro de este contexto, los hijos se apoyan entre sí, se divierten, se atacan, se toman como chivo emisario y en general aprenden unos de otros. Hay un sentimiento de pertenencia, además hay una individualidad vivenciada, porque dentro de que estoy creciendo en el sistema y pertenezco al olón de hermanos, yo soy una persona y ahí es donde empiezan a crear esa pequeña identidad, ¿no? Como parte del todo y como un todo en sí mismo, ¿vale? En esta parte de familia, pues, en función de cómo se ha trabajado, es cuando nos vamos a encontrar a esos hijos parentalizados, es donde nos vamos a encontrar
esos hijos con más responsabilidades, esos hijos con menos responsabilidades. También va a afectar, por supuesto, claro está, cultura también, si estamos en una familia más rígida, menos rígida, si estamos ante una familia más machista, menos machista, todo eso lo vamos a ver y aquí es donde ya se van a crear las primeras también diferencias y los hijos son conscientes de ello, ¿vale? También es un momento en el que tenemos que trabajar y también es un momento en el que como trabajador social clínico tenemos que estar, bueno, pues al día de qué familia tenemos delante y qué hermanos tenemos delante. Bien, la familia no es estática, siempre está en proceso de cambio. En este proceso existen 4 etapas principales organizadas en torno al crecimiento de los hijos. La formación de la pareja, la familia con hijos pequeños, la familia con hijos adolescentes, la familia con hijos adultos, ¿vale? No se tienen que dar todos los estadios, pero bueno, este sería el repaso pequeño. En el primer estadio se elaboran las pautas de interacción que constituyen la estructura del olón conyugal. Tienen que establecerse mediante negociación las fronteras que regulan la relación de la nueva unidad de las familias de origen, los amigos, el mundo del trabajo, el dinero, el sexo y demás contextos importantes. Y esto es muy importante porque muchas veces nos van a llegar al despacho en familias o incluso parejas en las que han ido evolucionando, ha ido pasando el tiempo, pero no han hablado de ciertos temas que son muy importantes con, bueno, pues ejemplo, la relación con las familias de origen. Y hay una parte de la pareja que no está a gusto, simplemente lo ha ido haciendo, lo ha ido haciendo, ha ido cediendo, ha ido cediendo, ha ido cediendo, pero no está a gusto con la relación de las familias de origen que tienen. O con los amigos, porque llega uno que tiene unos amigos, un determinado grupo de amigos, otro que tiene otro determinado grupo de amigos, se van a fusionar, no, son tus amigos, son nuestros amigos, etcétera. Al igual, el mundo del trabajo, el mundo laboral, el valor que tiene el dinero para cada uno de la pareja, el sexo y demás contextos importantes. Y aquí es donde suelen ver la primera crisis, ¿no? Que es cuando yo hablaba de broma de la primera crisis de la nevera. ¿Vale? ¿Alguien está compartiendo algo en el chat? Bien, ¿qué significa lo de chivo emisario? Bueno, el chivo emisario, vale, cuando hablábamos del olón de hermanos, el chivo emisario es aquel, bueno, que va a cargar con las culpas cuando hacen algo o simplemente que, bueno, cuando hay que negociar, mandan a alguien, a uno de ellos para negociar con los padres, porque son muy listos, ¿no? Eso es el chivo emisario, ¿no? Cuando, oye, pídeselo tú a papá o a mamá, que a ti te van a hacer más caso porque eres el pequeño, o simplemente cuando tienen que cargar con las culpas y echan la culpa a uno de los hermanos, hayan sido todos o no, ¿no? Ahí es donde eso quiere decir aquí en España es chivo emisario. No sé si en otro, puede que tenga otro concepto en otros países. Vamos. Va a comer. No sé cómo vamos de hora. Vale. Bien, vamos a hacer un repasito rápido. A ver, ¿alguien más por el chat? Ah, Clara, fenomenal. Ok, bueno, dentro de lo conyugal, la pareja deberá armonizar los estilos y expectativas, ¿vale? Sobre todo las expectativas que tienen como pareja, porque muchas veces vivimos en el yo ideal y eso hace que estemos en un constante duelo de expectativas porque nunca llegamos, ¿no? Nunca llego a lo que quiero en el trabajo, nunca llego a lo que quiero en la pareja, nunca tengo la casa que quiero, nunca tengo el coche que quiero. Duelo de expectativas, totalmente, ¿vale? Bien, diferente, ¿vale? Y también hay que aprenderse a enfrentar a los conflictos que inevitablemente surgen cuando dos personas están empeñadas en formar una nueva unidad, ¿vale? Todas estas parejas que a mí me dicen, no, no discutimos, no tal, no cual, digo, uy, malo, mal asunto, ¿no? Todos discutimos y la pareja discute para crecer y si no discuten, malo, tampoco nos podemos pasar el día discutiendo, pero sí es cierto que salen crisis, sí es cierto que tienen que salir al final incongruencias entre uno y otro porque cada uno lo ve, porque somos dos personas diferentes, ¿no? Entonces tiene que haber esos conflictos y con esos conflictos no tiene que haber una guerra campal en casa, ¿no? Pero hay conflictos que eso es fundamental, ¿vale? Bien, el segundo estadio sobreviene con el nacimiento del primer hijo, cuando se crean en un mismo instante, ¿vale? Cuando nace ese primer hijo, ¿vale? Nuevos olones, nace el parental y nace también la relación
madre-hijo, padre-hijo, o bueno, son dos madres, dos padres, pero nace la relación de, bueno, de cada uno de los progenitores con, con ese hijo o hija que acaba de nacer, ¿no? El olón conyugal se debe de reorganizar, ¿vale? Y esto, normalmente aquí hay unas crisis muy gordas, ¿no? Porque, bueno, nos han idealizado la paternidad, la maternidad, nos la han idealizado y, bueno, luego hay mucha guerra campal, todos lo sabemos, detrás de ella. Y el olón conyugal se debe reorganizar para enfrentar y se vuelve indispensable las nuevas redes, ¿vale? Y no podemos olvidar que aunque ha nacido un olón conyugal, detrás hay un olón de pareja que hay que seguir cuidando y hay que seguir trabajando, ¿vale? A otro nivel, a otro ritmo, no podemos olvidar, ¿vale? El recién nacido depende por entero de un cuidado responsable. Al mismo tiempo, manifiesta aspectos de su propia personalidad que en la familia se debe adaptar. Efectivamente, inconscientemente, de repente, el recién nacido es el que nos va a marcar los nuevos ritmos de comer, de sueño, de todo, ¿vale? Y tenemos que estar preparados. Bien, luego llega la adolescencia, donde nuestros hijos ya han aprendido a relacionarse dentro de la familia y lo van a llevar a fuera de la familia, ¿no? Y me gusta mucho esta frase que está aquí en rojo abajo, ¿no? A todos nos han dicho y nosotros diremos a nuestros hijos esto Y no estos papeles tallados ¿no? cada vez más delgaditos, ¿verdad? El grupo de padres aquí Es cobra para mucho, él. mucho poder, Es ¿vale? para él. E incluso se ve, sí, hay algún micrófono abierto, compis, hay alguien que tiene un micrófono abierto y que hace interferencias, si lo puede cerrar, te agradecería. Para dar pescado no sirve esto. No soy capaz de ver cuál es. Eso ya, ya lo venden, creo yo, hasta en. ¿Ah? No, es del más barato. Más barato, ¿verdad? Sí. Un segundito, perdonadme, voy a intentar buscar. No veo cuál es. Ya está, perdonad. Fenomenal. Ok. Bien, en este estadio también se pueden comenzar a crear alianzas o triangulaciones dentro del sistema familiar, ¿cierto? Efectivamente. Triangulaciones no deja de ser una relación de tres en el que hay lucha de poder, ¿no? y demás entre dos hacia otra persona, y es en este momento en el que empieza a haber el primer hijo donde se pueden crear la primera triangulación. Obviamente, si hay más hijos se pueden crear ciertas triangulaciones, posicionamiento, parentalización y todos los demás problemas que salen de los roles sociales en los que nosotros tenemos que estar atentos en la evaluación que hagamos de la familia, ¿vale? Bueno, pues en este estado es en el que el grupo de amigos, el grupo de pares cobran mucho poder, dejando incluso de lado a la familia, pero es que tiene que ser así, por mucho que nos duela, los hijos van a volver, por mucho que les duela, la calle toma mucho más poder que la casa. La familia empieza a interactuar con un sistema poderoso y a menudo competidor, ¿vale? Por otra parte, la capacidad cada vez mayor del adolescente lo habilita más y más para demandar de acomodamientos de sus padres, ¿vale? Negociación continua. Es una negociación continua donde hay que marcar límites, van a tirar de esos límites y los padres tienen que estar preparados y fuertes. Y aquí es donde se ve si los padres manejan un estilo educativo coherente entre ambos, si cada uno maneja un estilo educativo, más, es donde más yo creo que más presión recibe el olón parental, ¿vale? En esta etapa. Bien, bueno, y la evolución de la familia en el cuarto es cuando los hijos, ahora adultos, han creado sus propios compromisos con un estilo de vida, una carrera, amigos e incluso un cónyuge, y la familia vuelve a ser de dos miembros. Aquí volvemos a tener, se ha llamado el síndrome del nido vacío, se han llamado muchas cosas, pero bueno, a mí me gusta verlo como la realidad. Es muchas veces la familia, el rol de pareja ha ido desapareciendo porque le hemos ido dejando de lado, y al final es cuando la pareja se tiene que volver a reencontrar y ya son personas diferentes a las que se enamoraron. Alguien ha levantado la mano, así que por favor, Ray, cuéntanos, pregunta. Hola, saludos desde México. Yo creo que incluso esta es una de las etapas
tanto la de inicio, porque como bien lo dijiste, ponernos de acuerdo o el hablar de lo que no me gusta de tu familia política, creo que muchos no lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo esa parte. Y la otra es esta, la etapa donde el nido vacío, o ya empiezan a casarse los hijos, a separarse. Creo que también le cuesta a las parejas demasiado y más cuando tienen todavía ese cordón umbilical que muchos no entendemos que a cierta edad ya nos lo tenemos que cortar. Entonces, eso creo que es una problemática a nivel familiar impresionante, que se ve muy seguido. A mí me gusta decir en terapia, y a veces dicen que soy un poco burro, pero los hijos es el alquiler más caro que vamos a tener. Correcto. Es un alquiler literal, porque cuesta mucha pasta, pero es precioso ese alquiler, ¿no? Y ese disfrute. Pero efectivamente los hijos no son nuestros, los hijos tienen identidad propia, nosotros les ayudamos a crear esa identidad propia y con esa identidad van a formar su familia o no, porque van a tomar sus decisiones en base a una cultura, a unas creencias, a una educación, ellos van a ir tomando sus decisiones y nosotros tenemos que aceptarlas. El problema está en las expectativas. Ese es el gran problema y es donde tiene que trabajar un trabajador social clínico, en la persona con el entorno, su cultura y sus ideas. Y ahí es donde engranamos, el trabajador social clínico tiene que engranar todo eso para desmontar esos mitos, esas creencias y esas expectativas, ¿no? Incluso también para manejar los duelos, ¿no? Porque Por supuesto. entre más fácil aprendamos a soltar, aprendamos a que nadie es nuestro, que nadie nos pertenece y que estamos en un tren con muchos pasajeros que suben y bajan en diferentes etapas de nuestra vida. Solamente así podemos entender cuando una persona ya no está con nosotros, esté viva o esté muerta, porque esté viva porque está en otra etapa de su vida, o ya no esté con nosotros porque esté difunta. Eso nos ayuda a hacer las cosas todavía más fácil. Y yo creo que cuando hay una muy buena relación con una persona, el duelo es mucho más fácil de llevar porque estás agradecido con lo que viviste y no con lo que prometiste y no hiciste. Eso es, ahí le has dado, ¿no? Eso es fundamental, porque muchas veces prometemos o creemos una expectativa que ni siquiera podemos cumplir. Esa es la clave, ¿vale? Catherine, ¿también te quieres unir? Cuéntanos. Catherine, que levantaste la mano. Muy buenos días con todos y todas. Bueno, mi nombre es Beatriz, estoy utilizando Perdón. Pone aquí Catherine Guerrero, pero bueno, será el nombre del equipo. Sí, bueno, les comento algo. Estamos hablando de la familia. Desde mi perspectiva de intervención, siempre he considerado que nosotros como adultos, cuando ya conformamos una familia, venimos criados de diferentes estilos o diferentes, yo les digo que cada uno viene con su equipo o su maleta psicológica, ¿no es cierto? Porque son estilos diferentes de crianza, ¿sí? Y el unirnos genera conflicto al inicio porque el uno quiere como que sea de acuerdo a lo que ellos o ellas requieren, a sus expectativas, pero ahí vienen los roces hasta adaptarse el uno al otro, ¿no? O llegar a conciliación, como usted explicaba en su intervención. Bueno, y sí, es en esa parte. La otra parte es cuando los hijos ya hacen su vida propia, es doloroso. A veces no depender de los hijos es algo sano emocionalmente, tanto para nosotros como padres y tanto ellos como adultos que en algún momento van a rehacer su vida. Sucede que como padres nosotros en algunos de los casos vivimos o queremos vivir por intermedio de nuestros hijos, haciéndole un daño tremendo, tanto emocional y tanto mental, porque queremos o pretendemos que ellos vivan lo que nosotros no vivimos en algún momento.
Ese es mi pequeño aporte. Eso es, ¿no? A veces queremos vivir por ellos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti por compartir. No podemos vivir por ellos tienen que caerse solos y levantarse. Aunque nosotros no nos hayamos caído en la misma piedra, no podemos vivir por sus ojos. Tienen que darse cuenta ellos. Y eso es un trabajo personal como padres que tenemos que tener en cuenta. Eso es fundamental. Fenomenal, me encanta que aportéis, me encanta que incluso que se cree debate, ¿no? Creo que eso es lo más rico de estas ponencias. Bien, escribe Iván, en Centroamérica tenemos agregado el fenómeno de los hijos ancla o bastón, que suelen ser a menudo los menores, pero los padres tienden a decir él o ella será el que me acompañe en mi vejez. Y las expectativas, ¿no? El típico hijo, típica o hija, que ya le estamos inculcando consciente o inconscientemente, y espero que sea inconscientemente, tú tienes el rol de cuidarme, ¿no? En este caso, en España sobre todo son hijas, tienes el rol de cuidarme, tal. Joder, perdón, pero al final estamos inhabilitando a una persona o dándola una función. También por otro lado, si hay más hijos, los estamos liberando de otra. Hay que ver esas ideas, hay que trabajarlas y hay que empoderar a ese hijo y corregir, y que cuidar es una decisión propia, preciosa, pero propia. El hijo tiene que decidir si quiere cuidar o no quiere cuidar. Y ahí hay que ver la cultura, el legado, la educación, todo eso hay que trabajarlo, y como trabajadores sociales clínicos tenemos que estar muy atentos a ese tema, ¿no? Porque al final es la profecía autocumplida. Si tú lo dices, si tú lo dices, si tú lo dices, al final este hijo, esta hija lo va a acabar haciendo, pero tampoco va a recibir, no lo va a hacer de buena gana, no va a recibir un buen cuidado, no va a recibir. Entonces hay que ser consciente y hay que trabajarlo con la familia. Siempre todo lo que detectemos hay que trabajarlo con la familia, o por lo menos hacérselo consciente. Luego ya que lo quieran trabajar o no es decisión de ellos, pero hacérselo consciente, ¿vale? Muchas veces digo que nuestra misión es hacer visible lo invisible. Bien, hablamos de evaluación y hablamos de diagnóstico en trabajo social clínico, y son dos cosas diferentes que confundimos a menudo, ¿vale? El diagnóstico social, aun siendo un elemento de una importancia crucial para la intervención social, es cierto que no hay mucha literatura de diagnóstico, cada vez más, gracias a Dios, pero no hay mucha. Siendo escaso su desarrollo teórico, conceptual y metodológico, ¿vale? Incluso desde la universidad. De este modo, el colectivo profesional en términos generales suele encontrarse con serias dificultades para asumir con éxito esta tarea. ¿Vale? Hay que distinguir entre evaluación y diagnóstico. La evaluación es más amplia que aquel y es la base fundamental para planificar y ejecutar la intervención en la situación. Os explico, podemos dar un diagnóstico y podemos ver un diagnóstico de una persona dependiente. O una persona, pues persona dependiente, ese va a ser el diagnóstico en trabajo social. Pero hay que hacer una evaluación, porque no es lo mismo una persona dependiente que tenga una red familiar, que tenga una red de apoyo, que tenga pues unos ciertos ingresos o no, etcétera, que una persona que no lo tenga. Y el plan de trabajo va a ir enfrente a esa evaluación y la persona tiene el diagnóstico de persona dependiente. O me da igual, vamos a hablar de una persona con una familia que su diagnóstico es problemas en el rol conyugal, obviamente, o en el rol parental. Es el mismo diagnóstico, pero no es lo mismo que sea una familia permeable con un sistema abierto o una familia con un sistema cerrado que no sea nada permeable. Ese es el diagnóstico, está claro, pero la evaluación tiene todo lo que rodea ese diagnóstico. Y nosotros no nos podemos centrar en ese diagnóstico, tenemos que ir a por la evaluación, que es mucho más completa y es donde realmente se integra el trabajo social clínico. Es donde tenemos en cuenta los valores, los factores sociales, donde tenemos en cuenta los factores, la red de apoyo, donde tenemos en cuenta los factores culturales, donde tenemos en cuenta el entorno, donde tenemos en cuenta el domicilio, donde tenemos en cuenta, donde entra el trabajo social, ¿vale? Y eso es fundamental. Tenemos que tener en cuenta que aquí
lo vemos, bueno, ahora son unas pequeñas herramientas, pero bueno, hay una cosa clara, ¿no? Que es que trabajo social no tiene muchas herramientas, cada vez más, pero no tiene muchas herramientas de evaluación, tiene algunas herramientas de diagnóstico. En familia, sobre todo, las que más se usan, ¿vale? Me podéis escribir, yo os las puedo pasar, os puedo decir dónde están, cómo usarlas, etcétera, ¿no? Cuestionario de funcionamiento familiar, ¿vale? La escala de recursos familiares, la escala de parentabilidad positiva, y esos son diagnósticos, pero también el PI System, ¿no? Y no sé si hay una dedicada al PI System, sí, vale. Ok, ¿qué es el PI System? Y me enerva, porque todos sabemos lo que es el DSM, o la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos lo que es el DSM, pero poquitos sabemos qué es el PI System. Bueno, pues el PI System es una herramienta creada para diagnosticar, creada por trabajadores sociales, ¿vale? Bien, alguien ha escrito por el chat. Vale, fases 4 también, yo la uso poco, pero también está, ¿vale? Efectivamente. El PI System es una herramienta creada de diagnóstico, ¿vale? Diseñada para describir, clasificar y codificar los problemas que presentan las personas que consultan con trabajo social a nivel de funcionamiento social. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que el PI System nace porque, bueno, que sepáis que en el DSM, herramienta que se usa para patología y psicología en particular, bueno, se tenía en cuenta a trabajadores sociales para hacerlo. Entonces se dio cuenta de que bueno, no definía lo que necesitaba ahora mismo para trabajo social, y ya se crea el PI System. Lo crea, ay, no me sale ahora el nombre, me sale James Adams, y obviamente no fue James Adams, pero bueno, fue una mujer la que crea el PI System, y nace de que, bueno, en varios encuentros de trabajadores sociales surge la idea de crear un sistema de sistematización para el diagnóstico, y bueno, lo hacen, y es verdad que tiene alguna influencia en el DSM, pero se crea por fin algo que solo habla de los roles sociales como tal, ¿vale? Y os invito, es verdad que está en inglés, pero os invito a que empecéis a conocer el PI System y empecéis a usar el PI System, ¿vale? Es un instrumento que permite el desarrollo de una evaluación integral y multidimensional que da prioridad a la capacidad de la persona, ¿vale? Y esto es muy importante, la capacidad de la persona para el desempeño y el funcionamiento social y llevar una vida plena. Los problemas de índole mental, física o ambiental se evalúan en términos de las consecuencias que generan en esta capacidad. Y eso es la clave, es decir, el diagnóstico no es ese problema mental o ese problema físico o ese problema ambiental, sino las consecuencias que generan en esta familia o en esta persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque su ambiente es importante, y no es lo mismo una persona que sí que tiene un problema mental, pero tiene un ambiente adecuado, no tiene el mismo problema social que una persona con ese mismo diagnóstico, con ese mismo problema de salud mental, pero que no está en ese ambiente adecuado, ¿no? Ahí es donde entra el trabajo social, y ahí es donde tenemos que hacernos fuertes y coger nuestro terreno, ¿vale? Porque no es el mismo problema, ¿vale? Bien, el PI System divide estos 4 factores, ¿vale? Está dividido en 4 factores. El factor 1, que habla de problemas de funcionamiento social, tipo, severidad, duración y capacidad de afrontamiento. Factor 2, problemas ambientales, severidad y duración. Factor 3, problemas de salud mental. Y factor 4, problemas de salud física. Y hace una conjugación de estos factores, ¿vale? Y hablan del rol que tienen a nivel social. Y ahí yo creo que es el éxito de esta herramienta, y tenemos que empezar cada vez a usarla más para diagnosticar y para incluirla en la evaluación, ¿vale? Eso es fundamental. ¿Es de acceso libre el PI System? Sí, hay libros, es un manual, ¿vale? Como el DSM, pero le puedes buscar. Handicap, el idioma está en inglés, ¿vale? Y necesita un trabajo, bueno, para poder comprender, y sobre todo al principio para usarlo es ensayo y error y práctica, 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 porque es un sistema pues un poco complejo al principio, ¿vale? Pero creo que debemos de aprender a usar
cada vez más porque creo que es el futuro del trabajo social. Y no os penséis que el PAI System salió ayer. No, no, estamos hablando de que salió en la década de los 80, finales de los 80. ¿Vale? Por supuesto, o sea, en América, luego se fue evolucionando, pero América. Bien, objetivos con la familia, y para mí la gran Virginia Satir, fundamental, ¿no? ¿Qué objetivos se marca, tenemos que marcar con las familias que llegan a trabajar? Enfatizar el potencial del individuo para convertirse en un ser humano más evolucionado. En la terapia familiar su objetivo y arte, y es que la terapia es un arte, es integrar las necesidades de crecimiento independiente de cada miembro del grupo familiar, sin olvidar la integridad del sistema familiar. Es decir, hacer crecer a cada uno de los individuos sin olvidar que así también va a crecer el sistema. ¿Vale? Capacitar a la familia, fundamental, para encontrar nuevas esperanzas y ayudar a reactivar antiguos sueños o desarrollar nuevos sueños. ¿Vale? Fortalecer sobre todo esas habilidades de resolución, esas habilidades de no conflicto, ¿vale? Dentro de que siempre tiene que haber un conflicto, bueno, pues esas habilidades de resolución de conflictos, de negociación, de normas, límites, etcétera, ¿vale? Ayudar a los miembros individuales de la familia a desarrollar su capacidad de enfrentamiento o resolución para que así determine hacer las cosas que mejor se adaptan a sus condiciones. Y esto es fundamental, a sus condiciones. Lo que nos funciona con una familia, la técnica que nos funciona con una familia, el discurso que nos funciona con una familia, no nos va a funcionar con otra. Y ahí es nuestra misión de haber evaluado bien y de haber diagnosticado bien, ¿vale? Hacer que la gente tome conciencia de que tiene que tomar decisiones, ¿vale? Porque si no, nos paralizamos, no evoluciona la familia, no evoluciona el rol, no evoluciona la persona. Tenemos que tomar decisiones y muchas veces hay que empezar a tomar decisiones pequeñas para llegar a poder tomar decisiones grandes. Aquí también tenemos que trabajar esto, ¿vale? Nos bloquea, nos paraliza por miedo, claro está, la toma de decisiones. El tratamiento va dirigido a la liberación y la reorientación que obstruyó la energía del sistema. Efectivamente, el sistema deja de funcionar porque se obstruye, porque hay una bronca, porque la energía se ha llevado a otra parte del sistema y deja de funcionar, ¿no? Si todos nos centramos, la familia se para porque de repente tiene un hijo en el que hay problemas de consumo, de adicciones, no sé qué, y toda la familia y todos los roles dejan de funcionar porque están mirando a este hijo, pero también es una manera de que mientras miramos a este hijo, todos los demás problemas desaparecen. Pues bueno, es que el tratamiento de la liberación y reorientación que obstruyó la energía del sistema. Bueno, vamos a dar la ayuda que necesita este hijo, vamos a darle, a generar las herramientas que necesita, pero no podemos olvidar el sistema, no podemos ver que hay otros problemas en ese sistema y trabajarlo evaluado, ¿vale? Bien, el compañero o compañera Amadori, empoderar a cada miembro de la familia individualmente para que utilicen sus propias capacidades como recursos. Efectivamente, eso es una de nuestras misiones cuando tenemos una familia delante, ¿vale? Y desarrollar la salud en vez de eliminar los síntomas. Y esto es fundamental, por favor, y esto es lo que nos diferencia de otros profesionales, ¿vale? No vamos a dar una pastillita para que desaparezca el síntoma. Vamos a desarrollar la salud para que ese síntoma no se cronifique, ¿vale? Eso es fundamental, por favor. Vamos a ver qué ha causado ese síntoma y trabajar sobre ello y no dar la pastillita o el medicamento. Esto es como cuando hay ansiedad, hay estrés y ves que trabaja con un terapeuta esa ansiedad, ese estrés, pero ahí y aprende a vivir con él. No, párate. Vamos a ver qué está causando esa ansiedad, ese estrés y vamos a cambiar esos factores sociales que están creando esa ansiedad y ese estrés y vamos a cambiarlos. ¿Alguien ha levantado la mano? Compañera. Sí, bueno, antes no me les dije, soy de Ecuador, referente a lo que habla compañero, de acuerdo, o sea, en los años de intervención que tengo, que son bastantes, yo siempre trabajo desde el enfoque sistémico, ¿no es cierto? Porque hay que ver el fondo o el trasfondo del porqué de los problemas sociales. Eso es. ¿Sí? Los problemas sociales no suceden porque sí. Ahí tenemos nosotros
genéticamente o nuestros ancestros venimos cargando con cuestiones que no son nuestras y que va de generación en generación hasta que llega alguien y le pone como si un ultimato y hasta aquí nomás y se corta, ¿sí? Hablábamos de los chicos con problemas de consumo en la anterior diapositiva, y que los padres son conflictos para la familia, pero dentro de ello yo siempre voy a ver qué pasó con con el embarazo de la mamá, con el trato del padre hacia ella cuando está embarazada, a ver si en algún momento de su vida, ellos cuando fueron jóvenes tuvieron problemas de consumo, probaron alguna situación, para desde ahí trabajar con el joven, ¿sí? Eso es. Tengo un caso especial, yo digo especial porque siempre son unos 7 años que atendí un chico de 12 años de problema de consumo. Fue una lucha con los papás porque no querían asumir, no aceptaban el problema. El chico en estos días me escribió y me dice, Lindsay, le comento que estoy en la universidad, estoy estudiando Derecho. Bueno, Pero qué chévere, está estudiando Derecho, eso es bueno. En lo que yo te pueda ayudar, en lo que yo te pueda acompañar de tareas que no entiendas, tú cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque pese a que ya tengo bastante tiempo que yo a él no hemos conversado, yo siento que aún estoy con moralmente de apoyarle en lo que yo pueda, ¿sí? En cosas de tarea, en cosas que él entienda, que siempre voy a estar con la disponibilidad para apoyarle. Me dijo, yo pasé por algunos etapas, estuve preso, privado de la libertad, pero no, lo que él dice, no soporto que mis papás hasta ahora discutan, no soporto la situación de que ellos aún estén en ese estilo de vida, viviendo prácticamente en la mendicidad. Entonces dice, yo opté por separarme de ellos, o sea, por buscar mi cuarto, por trabajar, por pagarme los estudios, por buscar una mejor situación de vida, porque eso a mí me deprimía mucho. Y yo sufro por mis 2 hermanos que están en esa situación, que sufren demasiado. Entonces le dije, cualquiera de estos, no te digo una fecha, pero yo voy a viajar para la provincia, que es en Sucumbíos, y yo voy a hacer una visita y comenzar con ellos a ver qué situación, porque estoy más que seguro que algún problema de autoestima tiene, puede ser la mamá o puede ser papá, y hay que romper esa situación y que ellos vean que tienen potencialidades para poder salir a flote con los chicos y con ellos mismos. Ya el joven, el hijo mayor, con todos los problemas que ha pasado, está tratando de ver que sí se puede. Entonces, eso aportar, compañero. Eso es fundamental, ¿no? Gran trabajo, gran empoderamiento de este hijo, de este chaval, enhorabuena. Y una pena, ¿no?, que estos padres, pues bueno, se hayan enrocado en esa posición, ¿no?, de víctimas y no hayan podido desarrollar o aceptar esa situación que te hubieras hecho a ti mucho trabajo, ¿no?, adelantado. Pero bueno, enhorabuena porque, oye, tu trabajo ha estado ahí, gran trabajo. Estamos ya en un nivel universitario de estudios, es decir, una persona, un chaval independiente, pese a todos los hándicaps que ha tenido en el camino. Enhorabuena, enhorabuena. No puedo decir otra cosa, pero sí, a veces, como yo también soy trabajador sistémico y se me ve aquí claramente, aunque quiero que sea algo general para que no piensen que solo se puede trabajar con familias del sistémico, pero efectivamente es necesario, ¿no?, para mí hacer esa análisis y ese recorrido familiar hasta el día de hoy, ¿no?, saber un poquito esas historias de vida de cada uno, ¿no? Para mí es fundamental, pero es verdad que se hace en el sistémico, pero no se hace en otros, bueno, en otros modelos de terapia, ¿vale? Continuemos. Bueno, método, ¿vale? Derivación del caso. Aquí sí que hay una visión sistémica, una primera llamada donde yo suelo hacer el genograma, ¿vale? Aunque luego le completo el genograma en esa primera visita, porque para mí el genograma no solo es el símbolo de cuántos viven, para mí lo importante del genograma son las relaciones que hay entre todos los que viven. Y para eso necesito que a esa primera consulta venga toda la familia, o por lo menos todos aquellos que vivan en el mismo domicilio. Para mí eso es fundamental, ¿vale? También quién llama y para quién llama, ¿no? Que eso te va a dar también pista de quién es el salvador, qué rol tiene cada uno, etc., ¿vale?
Bueno, en esta primera entrevista para mí es fundamental cómo usa la familia el espacio, cómo se sientan en la sala, qué posición tienen, quién se mira, quién no se mira, etcétera. Quién inicia la exposición de por qué están aquí, cómo comparten con los otros, ¿vale? Si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si reformulan el motivo, etcétera. Y las reacciones que tienen ante, ¿no?, unos otros sobre lo que están comentando cada uno, si hay hostilidad, si hay rechazo, si hay alianzas, si hay asentamiento con la cabeza, etcétera, ¿no? Eso es fundamental. Vale, bueno, también la mentalidad del sistema familiar, la motivación, la formulación del motivo del paciente identificado, soluciones que han hecho hasta ahora y qué esperan de la terapia familiar. Para mí son cosas que a lo mejor, aunque pone primera entrevista, para que os hagáis una idea, yo tengo 3 o 4 entrevistas de conocimiento para poder hacer una evaluación, poder hacer un diagnóstico, ¿no? Eso es clave. Y donde se puede trabajar todo esto, donde se puede ver bien las reacciones de cada familia, aunque se vayan dando pautas de los problemas que ellos te están reclamando, por los que te han llamado, hay que evaluar bien, ¿vale? Y diagnosticar bien y tener toda la información posible. Y esto no se puede hacer en una sesión, ni en una llamada de teléfono, ni en 2 sesiones. Hay que sentarse y hay que trabajar, ¿vale? Esto es fundamental. ¿Vale? Primera entrevista, os doy un pequeño formato. Yo les pregunto a cada uno de ellos, para ti, ¿cuál es el principal problema que te ha traído aquí? Se lo pregunto a cada uno de ellos. ¿Desde cuándo ocurre este problema? ¿Vale? Luego empiezo a hacer preguntas circulares, ¿no? Cuando te traen este problema de consumo de sustancias, a lo mejor, digo, ¿desde cuándo empieza a ocurrir este problema? Y cuando tú consumes, papá y mamá, ¿qué hacen? ¿Qué ocurre cuando el padre te pilla consumiendo, mamá qué dice, tal, para ver un poco la dinámica que hay familiar, ¿no? Y cómo la entienden entre ellos. Y luego, por supuesto, ¿qué puedes hacer tú? Que solo dependa de ti para poder mejorar la situación, ¿no? Con todo esto, en esta primera sesión, segunda sesión, depende un poco de la organización de cada terapeuta, podemos hacer visible lo invisible. Podemos poner encima de la mesa todo el entramado familiar, todos los problemas, todos los pensamientos a nivel individual y a nivel familiar, ¿vale? Y eso es claro. Uy, no sé, perdón. Bueno, Virginia Satir se hace estas preguntas que yo os animo a que cada vez que trabajéis con familia, pues las tengáis ahí escritas en un cuaderno, yo las tengo cuando se van, y antes de hacer el diagnóstico o antes en estas primeras sesiones, yo me las cuestiono a mí mismo. Hay alguien ha preguntado por el chat. Por cierto, ya que es el compañero Ray, por cierto, ya que colocan la palabra empoderar, ¿qué opina usted sobre el empoderamiento y el coach? Porque en México son conceptos que no les agradan mucho, que un profesional los use. Bueno, supongo que eso es un tema no lo sé si es un tema de traducción y que en México significan otras cosas, pero aquí el empoderamiento está bien visto, ¿no? Y es el dar poder a la persona, ¿no? Que es lo que significa. Y luego el coach, bueno, pues es verdad que es una nueva rama terapéutica que viene aquí en España, por lo menos se ha importado desde el tema de la empresa y se está dedicando ahora a la persona, ¿no? Se aplicaba desde el liderazgo, desde lo empresarial, desde esa parte, y es verdad que está teniendo cierto éxito aquí en España, pero yo siempre digo lo mismo, sea terapeuta, sea coach, sea no sé qué, que sea una persona que se haya formado, que sepa de lo que esté hablando y que tenga un cierto recorrido, ¿vale? Eso es importante, personal y profesional, ¿vale? Y sobre todo, que allí a donde acudáis o vosotros mismos, que haya una supervisión. Por favor, siempre estamos trabajando con personas. ¿Vale? Verónica Aguilar bien, dice también que son 2 conceptos diferentes, ¿vale? Son 2 cosas diferentes. Por un lado, el tema de empoderamiento. El tema de empoderamiento, bueno, pues es simplemente el dar herramientas o el dar poder a esa persona, ¿no? El dar fuerza, viene muy relacionado al autoconcepto, a la autoestima, ¿vale? El empoderamiento.
Y el coach, bueno, pues eso es una nueva forma terapéutica, vamos a llamarla así, pero que viene del lado empresarial, no viene desde el lado de la persona, sino ha nacido en el mundo empresarial para liderazgo, para equipos, para el éxito empresarial y se ha ido aplicando a las personas, ¿vale? Bien, dicho esto, Virginia Satir se hace estas preguntas y quiero que os las grabéis a fuego cada vez que trabajéis con personas. ¿Qué sucede en este momento con esta persona, familia o grupo? ¿Qué está presente, aunque no manifiesto? ¿Qué se necesita cambiar? ¿Qué se quisiera lograr? ¿Cuál sería la manera adecuada de lograr el objetivo inmediato que percibo en este momento? ¿Con qué recursos cuento en términos de tiempo, personas y contexto? Esto es fundamental, porque muchas veces queremos hacer algo cuando no tenemos esos recursos, no tenemos ese tiempo, no tenemos esas personas, y entonces tenemos que cambiar nuestro plan de trabajo. Esto es clave, ¿vale? No podemos hacer planes de trabajo como si fuera la A, B y C, uno detrás de otro. No, no. ¿Vale? ¿Los miembros de la familia están preparados? Fundamental, ¿los miembros de la familia están preparados? Porque igual reviento a una familia. Y siento hablar así, pero es importante tenerlo claro. O poder explicar o poder darles el tiempo o que hagan un trabajo antes personal para poder afrontar esto. ¿Vale? ¿Acaso esta experiencia logra el resultado esperado o sería más adecuada alguna otra? Quiero que os hagáis estas preguntas, creo que nos cuestionemos esto cada vez que vamos a trabajar con una familia. ¿Vale? Bueno, y importante y fundamental el genograma, el mapa emocional, ¿vale? También recoger esas emociones a nivel familiar y las hipótesis con las que vamos trabajando, ¿vale? Siempre revisando patrones, conductas. Ok. Ya vamos a finiquitar, vamos a poquito a poquito a las conclusiones. Bueno, hay una parte, ¿vale? de técnicas, son todas, bueno, son influencia en el sistémico, no vamos a ver las técnicas, las voy a nombrar simplemente, ¿vale? Porque el que quiera saber más, por favor que me escriba, que me llame, hablamos, no hay ningún problema, pero bueno, hay técnicas que habría que profundizar y no hacer en un taller de una conferencia de 1 hora y media, pero sí creo que son buenas que empecéis a saber, ¿no? La escultura, ¿vale? Esculpir a la familia que tienen ahora y sean testigos de esa escultura y esculpir a la familia que quieren tener, ¿no? El hacer el teatrillo, como digo yo, y se coloquen en la sala para hacer qué familia tienen ahora y qué familia quieren tener, ¿no? Y por supuesto, a mí me gusta hacer una foto y enseñársela, ¿no? Les pido un móvil de uno de ellos, le hago una foto y les puedan ver luego cómo se han colocado, cómo no se han colocado, qué sentían cuando se han colocado así, etc. La metáfora, una figura retórica, una palabra o frase denota un objeto o una idea, se utiliza en vez de otra, ¿vale? Esto hablan, bueno, no sé si es Virginia Satir o Michael White el que habla que una familia es como una lata de lombrices, ¿no? Y que cada uno tiene un movimiento diferente y demás. Bueno, pues son todas estas herramientas. A mí me gusta mucho la externalización, ¿no? Que puede ser entendida como una metáfora, el ponerle nombre a ese problema para sacarle de mí y externalizar ese problema. En el momento que externalizo ese problema, yo ya no soy tan responsable de ese problema y puedo empezar a trabajar. No me inunda ni, una de las cosas que pasa, ni yo soy el problema, ¿no? Como está dentro de mí, yo soy el problema. No, si yo externalizo ese problema, le pongo nombre y empezamos a hablar, ¿vale? ¿No? Esto era como una persona que tengo ahora mismo en sesión que, ¿no? Por trabajo y demás, estamos hablando de estrés, de ansiedad, y hemos podido sacar, externalizar ese problema, le hemos llamado el mar de asco, en el que él nada, pero él no es el mar del asco, él tiene que nadar en el mar de asco, ¿no? Pues trabajando, gracias a externalización, gracias a esa metáfora, hemos podido ir trabajando y descomponiendo el mar de asco en charcos más pequeños, ¿no? Sí, Ray, la sesión se está grabando, ¿vale? No te preocupes. Bueno. El drama, donde es muy fácil poder trabajar las escenas temidas, porque muchas veces te llegan con un problema, pero no es el problema real, ellos detrás tienen una escena temida, ¿no? Los integrantes de la familia deben interpretar una escena extraída de sus experiencias de vida o de otras personas, ¿vale?
replanteamiento, lo que yo llamo el cuéntatelo bonito. La gente se lo cuenta en España y en todos los lados seguramente, pero en España yo es donde lo veo. Nos contamos la vida para perder, nunca nos contamos la vida para ganar. Y nos comparamos con los otros para perder, nunca nos los comparamos para ganar, ¿no? Entonces hay que aprender también a contárnoslo bien y a contarnos lo más objetivo posible ¿no? y para ganar. Humor, ¿vale? Siempre hay que trabajar, tratarlo serio, pero en un ambiente relajado, en un ambiente cordial y sin ser maleducado, pero hay que trabajar desde el humor, ¿vale? Eso va a hacer que un problema que sea grande se pueda descomponer en factores pequeños. No quiero decir restarle importancia, porque no le estamos restando importancia, pero todos vamos a aprender mejor en un ambiente relajado y cordial, igual que los niños, e incluso divertido, que en un ambiente coercitivo puro y duro, ¿no? El humor es importante. Contacto, ¿vale? Después de establecer el rapport con los integrantes de la familia, utiliza el contacto físico con mayor liberalidad, a menudo como fuente de apoyo no verbal cuando se encuentra en un intercambio verbal con algún otro integrante de la familia. Muchas veces la familia viene a sesión y se sientan, pero no se tocan, no hay contacto, incluso visual. No, bueno, yo les digo, no, cuando me están poniendo algo o cuando me están diciendo a mí o se están pidiendo perdón y me lo están diciendo a mí, ¿no? Perdona, no, para, mírale a él, mírale a ella, mira a tu hijo, mira a tu hija, mírale a los ojos, ponte al mismo nivel, no vale que el padre esté más arriba, el hijo esté más arriba, ponte al mismo nivel y háblale, ¿no? Eso es fundamental y nosotros tenemos que crear ese contacto e inconscientemente crear esas rutinas de comunicación, ¿vale? Con contacto visual, físico, el que sea, ¿vale? Ver las posturas de comunicación, ¿vale? Que da patrón a los patrones de interacción aplacadora, acusadora, inculpadora, calculadora, irrevelante y congruente. A ver, que alguien habla por el chat. Vale. Ok, sí, al final del todo vienen los datos de contacto y no obstante, como os van a pasar o en el mail que os pase Jonathan, os dejo mi teléfono, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, el ballet del estrés familiar, bueno, este es ya es una herramienta un poquito más compleja, ¿vale? Es una extensión de las posturas de comunicación. Se pide a los participantes que cambien de postura en rápida secuencia, como lo haría en situación real. El objetivo es demostrar a los participantes el alto precio que debe pagar la familia y sus integrantes cuando existe una comunicación incongruente, ¿vale? Es decir, metemos a la familia, la metemos en un estrés, ¿vale? Y queremos que se comporte de una manera diferente rápidamente en cada momento, pues al final la familia lo va a hacer mal y es una manera de hacerles ver que en la vida real también lo hacen, ¿no? Y todo esto es debido al estrés. Las cuerdas, ¿vale? Que es el anagrama en el que se van pasando unas cuerdas y que vean que en el momento se hace una telaraña entre ellos, en el momento que uno tira o uno se mueve afecta a los otros individuos, aunque no quieran, etc. Bueno, anatomía de una relación, ¿vale? Una técnica que ayuda a los cónyuges a tomar conciencia de la forma como su contrato matrimonial, ¿vale? Sea matrimonial o no, pero es verdad que hay un contrato. Inconscientemente nosotros hemos hecho con nuestras parejas, nos hayamos casado o no nos hayamos casado, hemos hecho un contrato de cómo vamos a funcionar. A veces incluso ese contrato se ha hecho por rutina, no es que lo hayamos hablado. Bueno, pues hay que hacerle ese contrato, hay que hacerle consciente y hay que actualizarle, ¿vale? Hay que actualizar ese contrato, eso es fundamental, ¿vale? Y bueno, pues es una anatomía de una relación en la que yo les digo qué tipo de contrato tienen, todos me miran, ¿cómo? Sí, ¿no? ¿Qué acuerdos tenéis? ¿Cómo funcionáis? Pues claro, resulta que estáis funcionando con un contrato de cuando os conocisteis o de cuando os fuisteis a vivir juntos hace 20 años y hoy seguís que ese contrato que siga funcionando, con todas las actualizaciones, con todo lo que os ha pasado, con todos los cambios, queréis que ese contrato siga funcionando, ¿no? Ese contrato no va a funcionar. Tenemos que actualizarlo, ¿no? Pues efectivamente, las familias a veces funcionan con contratos de hace 40 años. Cuando hablo de contratos no son contratos reales que hayan firmado, sino bueno, con esos acuerdos, esas normas, esos límites que ellos mismos se han ido marcando. ¿Vale? Reconstrucción familiar, ¿vale? Devolver al individuo la fuente de aprendizajes anteriores, desarrollar una conciencia de personalidad,
la fiesta de las partes, en el que se da a una misma persona, se le hace ver que tiene diferentes roles y se llevan al extremo cada uno de esos roles para que vea cuáles son los que más le gustan, los que menos le gustan, los que quiere desarrollar o los que no quiere desarrollar, ¿no? Externalización para mí es la clave, porque con este es muy fácil trabajar la culpa y esa piedra pesada que todos llevamos, ¿no? Que es la culpa. Externalizando este problema nos podemos trabajar, quitarnos la culpa y podemos empezar a trabajar. Escenificación, esto para mí es clave y a veces hasta me gusta para evaluar. ¿Por qué? Porque realmente es cuando la familia de repente se olvida que está en consulta y empieza a discutir, a divagar, a hacer. Es como si se hubieran olvidado de ti y empiezan con la dinámica que hacen en su casa. Y a eso a ti te da, tú tienes que estar atento para ver cómo se mueve cada uno, el que huye, el que entra a degüello a ese conflicto, los que chocan, los que no chocan, lo que se dicen, cómo se lo dicen, cómo reaccionan a lo que se lo dicen cada uno. Eso es clave, ¿vale? Y muchas veces es espontánea y a veces incluso, bueno, pues hay que crearla para ver cómo se interactúan entre ellos, ¿vale? Trazado de límites, ¿vale? Intensidad, hacer que se escuchen, ¿vale? Inducir ciertas crisis para crear un cambio, ¿no? Como el divorcio terapéutico. Crear desequilibrios, sé que lo estamos viendo rapidito, pero bueno, ya el tiempo se ha echado encima y quiero dar un poquito de plazo a dudas, preguntas, crear debate, etc. Potenciar los recursos, eso es fundamental. Ver las intervenciones no verbales, ¿vale? Eso es clave. Ver cómo no se hablan, ¿vale? Lo que no se dicen y hacerlo visible. Y bueno, fundamental de la teoría a la práctica, el cuaderno terapéutico. Yo trabajo con un cuaderno terapéutico. Para mí una de las técnicas que hemos visto clave es la escultura junto con la escenificación. Duelo de expectativas, por favor. Trabajar siempre con las expectativas y esos duelos de expectativas. Ver qué pasa con la pareja y las familias de origen, que muchas veces muchos problemas vienen por las familias de origen y la fantasía de la separación, que muchas veces creen que la fantasía de separación es el fin a los problemas y como digo yo, no es el fin a los problemas, porque esto va a acarrear, porque a lo mejor dejamos de ser pareja, pero seguimos siendo padres o seguimos teniendo que trabajar en el rol parental y por supuesto trabajo personal, formación y supervisión, ¿vale? Ok, con esto vamos a... Vale. Ok. Bien, pues con esto creo que mientras dejo por aquí mis datos para que me podáis localizar, abro ruegos, preguntas, dudas, lo que queráis compartir es el momento, compañeros. ¿Vale? Siento haber ido tan rápido. Pero el que quiera ampliar, por favor, que ahí tiene mi teléfono, ahí tiene mi correo, no lo dudéis, ¿vale? Mi página web, más fácil imposible, ¿vale? Un WhatsApp, una llamada, lo que necesitáis, ¿vale? El que quiera hablar, con orden, abre el micrófono y charlamos. Por cierto, voy a aprovechar, supongo que ya os dijo el compañero, pero esto es una verdadera joya, ¿vale? Que hay que leer. Tenéis aquí el trabajo social clínico es legítimo y creo que es lo que tenemos que defender y lo que tenemos que trabajar. Bien, el cuaderno terapéutico. Yo cada vez que viene alguien a pregunta, el compañero Álvaro Villanueva, cada vez que viene alguien a terapia, les doy un cuaderno. Este es el cuaderno que va a acompañar todo tu proceso terapéutico, en el que les mando las tareas, que yo siempre les mando tareas al final de la sesión. Entre esas tareas hay una evaluación de la propia sesión, lo que te ha gustado de la sesión, lo que no te ha gustado de la sesión, para qué te ha servido la sesión y para qué no te ha servido la sesión. Eso es obligatorio antes de irse a dormir, como digo yo, de la sesión, porque me va a dar pistas de lo que están trabajando, lo que están elaborando, lo que no están elaborando, lo que no quieren elaborar y también, bueno, pues darme un poco camino y también aprender yo, por supuesto, que yo también me equivoco. También las tareas, si mando una carta terapéutica, si mando, bueno, cualquier tarea que mande,
la tienen ahí. Incluso también les digo que todo lo que tenga que ver con la terapia lo apunten ahí para que no se les olvide y me lo puedan comunicar, ¿no? Y eso es una herramienta que tienen que llevar con ellos. Es un cuaderno chiquitito que pueden llevar en un bolsillo, que pueden llevar en el bolso, que pueden llevar y automáticamente, bueno, pues cualquier cosa que esté relacionada con la terapia, darle un espacio. Esto también les crea un orden desde mi punto de vista, porque si no tienen el problema todo el rato en la cabeza. Si yo tengo un cuaderno y tengo unas horas en las que puedo escribir en ese cuaderno o puedo escribir una cosa, me quedo tranquilo y luego puedo seguir con mi vida, les da un orden de pensamiento que creo que es fundamental, ¿vale? ¿Alguien había levantado la mano? Hola, nuevamente soy Beatriz. Bueno, comentarles un poco cuando hablamos de la comunicación no verbal. A veces en terapia los usuarios, clientes, pacientes, como le podamos llamar, de cada una de nuestra perspectiva, ellos no nos dicen todo cuando hacemos la intervención. Yo lo que hago es aplicar 3 test básicos para mí. El uno es autoestima, el otro es resiliencia y el otro es el test de personalidad, desde del enfoque de trabajo social, ¿sí? Ahí me dan otros parámetros, otras situaciones que ellos no le expresan y a través de estos 3 test yo puedo evidenciar más allá de la problemática de fondo, aparte de lo que ellos me pueden expresar, ¿no? Ese es mi aporte. Sí, ¿no? Entiendo que haces estos test en la fase de evaluación y te apoyas en ellos junto con tus inferencias y demás, con lo que estás viendo, para trabajar, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Vale, y luego, por curiosidad, luego haces, al final de la sesión, vuelves a elaborar haces estos test otra vez a nivel a nivel post terapia para ver las mejoras, ¿no? Sí. Pues lo que yo hago es seguimiento, pero los test no. Los test por lo general, yo aplico un test de pareja que yo mismo entre lectura y lectura lo pude evaluar o realizar. Y ese Aténtalo. test, la misma respuesta, las mismas preguntas para hombre o mujer, pero siempre lo hago por separado porque cuando hay un conflicto de pareja, tenerlo a los dos es una bomba de tiempo. El uno quiere tener la razón y el otro también. Entonces, yo lo hago por separado este test, pero les doy la facultad de que ellos los califiquen. O sea, yo les enseño cómo tienen que calificarlo para que ellos vean y verifiquen dónde está la debilidad de la relación de pareja. Y con esas herramientas yo ya posteriormente trabajar uno a uno para fortalecer la relación de pareja, en test de pareja. Es un test personal desde el consultorio de la empresa que manejo de intervención. Genial, sí. A ver, al final cada uno crea sus hábitos de evaluación. Las cuestiones que, aparte de esos test, que obviamente son clave, tengamos en cuenta lo social, ¿no? Porque ahí es nuestra diferencia y nuestra visión como trabajadores sociales clínicos frente a otros profesionales. Pero vamos, creo que es clave, como tú bien lo dices, y cada uno tiene sus herramientas o sus test que le ayudan o le elaboran. Pregunta aquí el compañero Ray que si podrías compartir esos test o por lo menos los nombres de ellos para que, si los puedes poner aquí en el chat, para que bueno, otro compi que pueda estar interesado los pueda conocer o investigar. Bien, Alonso, ese cuaderno lo revisas tú, el cuaderno terapéutico, entiendo, lo revisas tú o los orientas a utilizarle. Yo los oriento a utilizarle y yo el cuaderno nunca lo cojo yo, pero sí es cierto que, bueno, en sesión yo siempre empiezo, saca el cuaderno, vamos a ver tu evaluación, ¿vale? Le dedico un par de minutos a la evaluación y le sirvo como feedback de la sesión anterior con la sesión nueva, ¿no? Y si le he mandado tareas, pues me leen las tareas, etcétera, o por lo menos lo relevante. Entonces, al final, ese cuaderno, aunque yo nunca le tengo en mis manos, sí es cierto que es parte de la terapia, ¿vale? Y ese cuaderno es clave. De hecho, yo les digo, si no traes el cuaderno, no vengas. Y efectivamente, algunas veces no han traído el cuaderno, pues nada, te doy otra cita y ya está, ¿no? Es una manera también de poner tu lugar, poner tu límite y es una herramienta importante
Y igual que no se te olvida el portátil en el trabajo o tu herramienta en el trabajo, aquí no se te puede olvidar el cuaderno terapéutico. Y para mí esa es una línea clara. El que no trae el cuaderno terapéutico también me demuestra el interés que tienen. Y a ver, que siempre se puede ser flexible. Hay gente que dice, yo no voy a trabajar con el cuaderno terapéutico porque no escribo, pero yo te voy a mandarlo el mail. Bueno, pues trabajamos por mail y esa noche me manda el mail, las tareas me las manda. Pues, oye, fenomenal. Cada uno tiene su medio, pero es cierto que demuestren ese interés y es cierto que trabajen, ¿no? Porque cuánta gente hay que viene a la terapia, pero no quiere trabajar. No, eso no va conmigo, ¿no? Y espero que con ninguno de vosotros tampoco. ¿Vale? Para mí el cuaderno terapéutico es clave. Hay mucho escrito sobre el cuaderno terapéutico. Puedo buscar cosillas interesantes y pasároslas. ¿Vale? Dudas, preguntas, cosas que queráis compartir. Perfecto, pues mil gracias a todos, de verdad. Para mí es fundamental que sigamos formándonos, que sigamos supervisándonos y sigamos investigando. Defendamos el trabajo social clínico. El trabajo social clínico es legítimo y el trabajo social clínico surge desde los inicios de la profesión con Mary Ritmond. Y no se nos puede olvidar ni nos pueden decir que ahora esto no es nuestra tarea. El problema es que nuestra tarea se ha visto condicionada por sistemas burocráticos y se ha visto entorpecida, pero no es nuestra tarea. ¿Vale? El que quiera ampliar información, el que necesite cualquier cosa, por favor, escribirme que a la mayor brevedad posible les contesto. Y por supuesto animaros a que quiera profundizar, está el experto, Jonathan tiene formación, hay mucha formación disponible, cada vez hay más, está el máster, así que adelante, no os quedéis con esta espinita porque creo que es la base del trabajo social y no concibo un trabajo social que no sea un trabajo social clínico.